El derecho penal gira en torno a los delitos y a las penas. Los delitos son los comportamientos cuya realización da lugar a la imposición de una pena. Son ejemplos de delito el homicidio, la extorsión o el secuestro. Las penas, por su parte, son las consecuencias jurídicas que se imponen a quien ha realizado un delito, como por ejemplo la prisión, que es la pena privativa de la libertad. En un escenario como este, la Fiscalía General de la Nación, representada por el fiscal, el acusado y su defensor, el juez penal y las víctimas juegan un rol fundamental. A la Fiscalía le corresponde investigar los delitos y acusar a las personas que se presume fueron sus responsables. Al acusado y a su defensor, defenderse. Esta controversia que se plantea entre la Fiscalía que acusa y el acusado y su defensor que se defienden se realiza con fundamento en las pruebas y tiene lugar en el marco propio del proceso penal. Allí, el juez, que es un tercero imparcial, debe tomar la difícil decisión de condenar o de absolver al acusado. Y esto ha de hacerlo luego de haber escuchado las pruebas que se hayan practicado en el juicio oral y al mismo tiempo las intervenciones de las partes en relación con las mismas y su argumentación jurídica. A los anteriores se suman las víctimas, que tienen un legítimo derecho a conocer la verdad de lo que ha ocurrido, a que se haga justicia y a que los daños o los perjuicios que se les hayan causado les sean reparados. Ahora bien, el derecho penal supone la facultad de castigar. Entre nosotros, esa facultad de castigar le corresponde al Estado, de tal manera que los particulares no podemos, tenemos prohibido, realizar justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, esa facultad de castigar que tiene el Estado está sometida a límites, y esos límites tienen por objeto, fundamentalmente, prevenir abusos. Un abuso sería, por ejemplo, que el Estado considerara que vestirse de una determinada manera o escuchar cierta clase de música fuera constitutiva de un delito. También sería un abuso que el Estado dispusiera que la pena para un determinado delito fuera la amputación de una mano, de un pie, o que obligaran al autor de ese hecho a caminar desnudo por una de las principales calles de nuestra ciudad. Entre nosotros nada de eso es posible. Y no lo es porque un delito, para que pueda ser considerado tal, es necesario que constituya una afectación especialmente grave de los bienes jurídicos de los individuos o de la sociedad que se consideran más importantes. Asimismo, aunque las penas son ellas en sí mismas un mal, pues no pueden ser constitutivas ni de un trato inhumano, ni cruel, ni degradante. A propósito de los límites, me gustaría añadir un par de cosas más. De un lado, pues que el Estado, en cumplimiento de esa función o de esa tarea de castigar, está sujeto a una serie de deberes y de obligaciones, cuyo cumplimiento estricto garantiza la legitimidad de las decisiones que se adoptan en el proceso penal. Y en segundo lugar, no podemos olvidar que tanto las víctimas como los acusados son titulares de una serie de derechos y de garantías que deben materializarse o realizarse en el ámbito propio del proceso penal. Por ejemplo, el derecho al debido proceso, el derecho a la contradicción y a la defensa, el derecho a ser escuchado por un juez imparcial en el marco de un proceso y de un juicio que son orales y públicos, y en el caso del acusado, muy especialmente, el derecho a ser presumido inocente. En fin, todo esto que vengo de decirles, además de qué es un delito y cuáles son las penas que se imponen y la finalidad que se sigue a propósito de su imposición, o cuáles son los requisitos que se exigen en nuestro ordenamiento jurídico para condenar a una persona o para absolverla, son temas todos ellos que constituyen el objeto de estudio de las asignaturas de Derecho Penal que se imparten en nuestra facultad. En ellas podrás, de la mano de profesores altamente calificados y experimentados, conocer los fundamentos teóricos de nuestra disciplina y adquirir las habilidades y las competencias que te permitan, si así lo deseas, en un futuro cercano, dedicarte a esta interesante área del derecho que es el derecho penal. Espero verte pronto por acá.